Las negociaciones tienden a tornarse más complicadas bajo ciertas condiciones. Cuando nuevos actores o nuevos temas se añaden a las negociaciones, cuando no existe un consenso nacional en torno a los objetivos de la negociación, cuando los negociadores no cuentan con capacidad para tomar decisiones y tienen que consultar constantemente a sus superiores, cuando el equipo negociador cambia de objetivos y de preferencias durante las negociaciones debido a presiones internas o internacionales, cuando la negociación incluye una mezcla de objetivos que generan conflicto y de objetivos que generan cooperación, cuando no hay información sobre los objetivos y las preferencias de las partes, y finalmente, cuando la situación es percibida como una crisis, lo que incrementa la presión sobre los negociadores. Cuando los negociadores tienen dificultades para encontrar soluciones a un problema, pueden tratar de ampliar el panorama añadiendo temas o incluso actores, o pueden tomar en cuenta el impacto a largo plazo de las decisiones que están tomando. Podemos encontrar un ejemplo histórico de cómo se añaden temas en los llamados acuerdos de compensación alcanzados por Estados Unidos y Alemania Occidental durante los años 60. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a asumir la mayor parte de los gastos de defensa de la Alianza Atlántica en Europa. Alemania accedió, sin embargo, a ayudar a sufragar los costos de estancia y de mantenimiento de las fuerzas estadounidenses en suelo alemán. Los negociadores estadounidenses y alemanes acordaron así relacionar directamente el tema de defensa del frente de Europa Central con temas financieros. Las expectativas acerca de las interacciones futuras con la contraparte pueden ejercer una influencia positiva sobre los negociadores. Entre más se espera una interacción futura, más crece la probabilidad de llevar a cabo estrategias de cooperación. Las rondas de negociación del Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio, GATT, por sus siglas en inglés, ofrecen un buen ejemplo de esa dinámica. Basándose en la reciprocidad de los países que participaban en las negociaciones, las rondas del GATT llevaron a barreras arancelarias cada vez más bajas. Estas pasaron de 57% en 1947 a un promedio de 7% en la década de 1990. ¿Qué significa ganar en una negociación internacional? La mayoría de las situaciones se pueden analizar como de suma cero o de suma no cero. La situación de suma cero es aquella en la que las ganancias de una de las partes equivalen a las pérdidas de la otra. La situación de suma no cero es aquella en la que nadie gana o pierde todo. Cuando los intereses colectivos son claros, por ejemplo, en el caso de muchos problemas medioambientales, el juego suele ser visto como de suma no cero. Al contrario, cuando están de por medio los intereses vitales de las partes, la seguridad militar, por ejemplo, el juego suele ser interpretado como de suma cero. ¿Qué tipo de enfoque estratégico conviene a una situación de negociación? El concepto de zona de acuerdo puede ser aquí de utilidad. La zona de acuerdo es la zona que puede representar un acuerdo satisfactorio entre las partes. Tomemos el ejemplo de la operación de compraventa de un auto. En este ejemplo, la zona de acuerdo se encuentra entre el precio más bajo que el vendedor está dispuesto a recibir y el precio más alto que el comprador está dispuesto a pagar. En una negociación internacional puede resultar difícil encontrar la zona de acuerdo, sobre todo si las preferencias de los actores son mantenidas con solidez. Puede parecer obvio que la solución racional es colocarse en medio de las posiciones originales A1 y B1, pero uno o varios de los actores pueden estar aferrados a su posición inicial y no desear apartarse demasiado de ella. En este caso,
puede que no exista una zona de acuerdo. Los negociadores tenderán entonces a adoptar una estrategia competitiva que llevarán a cabo a través de tácticas de negociación duras. Si existen intereses comunes, o si es posible alejarse de las posiciones iniciales, o si existe disposición para encontrar una zona de acuerdo, los actores podrán adoptar una estrategia colaborativa. En el enfoque competitivo, los actores no siempre respetan las reglas del juego y no siempre están convencidos de la existencia de intereses comunes. La negociación sobre la base de una posición fija, la diplomacia adversarial y la diplomacia coercitiva son ejemplos de estrategias competitivas. La negociación sobre la base de una posición fija es un enfoque de negociación en el que un actor identifica un solo resultado deseable y se niega a considerar otras opciones. En el caso de la operación de compraventa del auto, el vendedor podría haber anunciado que solo aceptaría $7,000 por el auto. En la crisis de los misiles de Cuba de 1962, el presidente Kennedy se mantuvo firme en su postura de que no permitiría la instalación de misiles en la isla. La diplomacia adversarial es un enfoque que se adopta cuando los intereses de dos o más países chocan, pero existen pocas probabilidades de que ocurra un conflicto armado. Las negociaciones sobre temas económicos, cuando la disputa gira en torno a partes de mercado o a la manera de reaccionar ante los desequilibrios comerciales, y más recientemente, las negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual ofrecen buenos ejemplos de diplomacia adversarial. Durante gran parte de la década de 1990, Japón y Estados Unidos tuvieron desacuerdos en torno a los esfuerzos del segundo por penetrar en el mercado japonés. En 1996, durante las negociaciones para permitir el acceso de Estados Unidos al mercado de automóviles japonés, la tensión aumentó y la administración Clinton amenazó con imponer una sobretasa de 100% sobre la importación de autos de lujo japoneses. La amenaza surtió efecto y permitió que se llegara a un acuerdo. La diplomacia coercitiva es un enfoque de negociación que recurre a la amenaza de uso de la fuerza o al uso limitado de la fuerza. Un buen ejemplo de diplomacia coercitiva es el caso de Corea del Norte. Durante las crisis recurrentes que se han dado desde principios de los 90, tanto Estados Unidos como Corea del Norte han amenazado abiertamente con hacer uso de la fuerza. Corea del Norte ha realizado pruebas nucleares y ha incursionado en la zona desmilitarizada que separa a Corea del Norte de Corea del Sur. Estados Unidos, por su parte, ha establecido compromisos en materia militar con sus aliados de la región y mantiene una presencia militar continua. Cuando los negociadores son capaces de identificar intereses comunes y los usan como base para el diálogo, el enfoque es caracterizado como negociación colaborativa o resolución de problemas. La negociación basada en intereses es un enfoque de negociación que se centra en tratar de entender las necesidades de la otra parte y en encontrar áreas de interés común. En su libro Getting to Yes, Roger Fisher y William Ory proponen abandonar la negociación basada en posiciones y concentrar los esfuerzos en encontrar áreas de intereses comunes entre los actores. Un excelente ejemplo de negociación basada en intereses son las negociaciones entre Israel y Egipto en torno a la península del Sinaí. Las posturas de los dos estados eran diametralmente opuestas. Israel insistía en conservar el territorio que había conquistado en la Guerra de los 6 Días de 1967 y Egipto pedía la devolución de su territorio. Las negociaciones se destrabaron en 1978 cuando el presidente Jimmy Carter
propuso a los negociadores en Camp David enfocarse en los intereses subyacentes. Israel necesitaba seguridad bajo la forma de una zona segura. Egipto necesitaba reafirmar su soberanía, recuperando el territorio perdido. Esta manera de abordar el problema condujo a una solución satisfactoria para las dos partes: hacer del Sinaí una zona desmilitarizada bajo control egipcio, pero bajo la supervisión de Naciones Unidas. El enfoque de la diplomacia por un segundo carril se basa en la idea de que las negociaciones informales permiten a las partes acercarse con mayor facilidad para abordar temores mutuos, agravios y demandas. Las negociaciones de Oslo entre israelíes y palestinos a principios de los 90 constituyen un ejemplo clásico de diplomacia por un segundo carril. En septiembre de 1992, las negociaciones, que se encontraban en un punto muerto, reiniciaron por iniciativa de diplomáticos noruegos. Las pláticas informales llevadas a cabo en Oslo crearon oportunidades para el desarrollo de relaciones cercanas entre los representantes israelíes y palestinos. Es en este ambiente de informalidad que se examinaron y aprobaron los detalles de un acuerdo de paz entre las partes. Israel reconocía a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, como representante del pueblo palestino. La OLP condenaba la violencia y reconocía el derecho de Israel a existir. Las partes acordaron un plan de 5 años que debía culminar en 1998 con la creación de un gobierno autónomo palestino en la Franja de Gaza Occidental. La mediación implica la intervención de una tercera parte para ayudar a destrabar un conflicto que se encuentra en un punto muerto. Para salir del punto muerto, los negociadores disponen de una serie de tácticas que pueden ser clasificadas en 3 grandes categorías: comunicación, formulación y manipulación. Las tácticas de comunicación buscan restablecer la confianza entre las partes para que puedan seguir hablando. Las tácticas de formulación buscan empujar el proceso de negociación, alentando a las partes a que identifiquen potenciales intereses comunes. En las tácticas de manipulación, el mediador utiliza su posición para lograr una solución al problema aceptable para las partes. Puede, por ejemplo, asumir la responsabilidad por las concesiones hechas por cada una de las partes, para evitar que las opiniones públicas responsabilicen a los negociadores o a los gobiernos. Puede también recurrir a amenazas, promesas o algún otro incentivo. La mediación de Estados Unidos en el conflicto en Bosnia a finales de los 90 permitió, por ejemplo, alcanzar los acuerdos de paz de Dayton. Sin la presión que ejerció Estados Unidos, es poco probable que se hubiera alcanzado algún acuerdo.